Yo tengo 3 décadas, 30 años emprendiendo, liderando en esta aventura que es el emprendimiento y la vida. Con 22 años comencé a emprender. Nunca he trabajado para nadie. Creé mi propia empresa a través del social commerce. Todo esto te lo voy a compartir con mucha alegría, con mucho entusiasmo y con las ganas de servir a otra persona que quiera cambiar su vida en positivo. Así que lo que vamos a hacer es empezar ya inmediatamente y vamos a empezar por el tema de por qué y para qué emprender. Estate preparado y vamos a por ello. Seguramente te habrás hecho la pregunta de ¿qué hago para emprender? ¿Cómo emprendo? Esas preguntas son muy buenas, son correctas, pero antes que esas preguntas vienen preguntas más determinantes. Por ejemplo, ¿por qué voy a emprender? ¿Para qué voy a emprender? Responder esas preguntas son críticas para que avances con éxito en tu emprendimiento. Cuando uno tiene el por qué y el para qué claro, entonces el qué y el cómo toma todo el sentido. Hay personas que no han tenido claro por qué y para qué emprender, no lo han pensado todavía, no lo han descubierto o ni siquiera se lo plantean. Y resulta que tienen delante el qué, tienen delante el cómo, pero no lo ven. ¿Por qué y para qué quieres emprender? ¿Qué quieres lograr a la hora de emprender? Cuando yo hice eso, mi vida cambió. Me tomé un tiempo para escribir en una hoja qué yo quería lograr. No hace falta nada sofisticado. Muchas veces solamente necesitas un cuaderno, una hoja en blanco y pensar cómo quisieras que fuera tu vida en los próximos 2-5 años. Por ejemplo, en aquel momento de mi vida, yo definí qué relaciones quería tener en mi vida, cómo quería que fuera mi desarrollo personal, cómo quería que fuera mi economía, dónde me gustaría viajar, qué tipo de persona me gustaría convertirme, cómo quiero o quería que estuviera mi salud física, cómo quería que fuera mi agenda, cómo quería que fuera mi liderazgo. Fueron preguntas que yo en aquel momento me fui planteando y fui escribiendo lo que en aquel momento de mi vida yo era capaz de escribir y era capaz de preguntarme. Así que yo te invito a que hagas lo mismo, que pongas varios capítulos de tu vida, los que tú creas necesarios ahora mismo, y que vayas describiendo no cómo están ahora, sino cómo te gustaría que estuvieran en un plazo de tiempo temporal. 2, 3, 4, 5 años, ¿sí? Porque todo requiere de un tiempo para lograrse, ¿de acuerdo? Así que empieza a plantearte por qué y para qué, y entonces el qué y el cómo tendrá todo el sentido. Déjame compartirte mi experiencia personal, porque es la que mejor conozco. Y quizás a través de mi experiencia personal te identifiques y puedas encontrar la tuya. También te voy a compartir la de mi familia, que la conozco muy bien, que es otro ejemplo, y también verás otra manera de identificarte. Con 22 años yo emprendí. ¿Emprendí por qué? Porque tenía claro lo que no quería en mi vida, pero no tenía claro lo que sí quería en mi vida. Ese punto de partida es bueno, no es el mejor, pero es bueno. Uno siempre necesita un combustible inicial para arrancar el emprendimiento, un detonador, una decisión que te haga dar el primer paso. Luego se trata de mantenerlo lo suficiente para lograrlo, pero hay que tomar esa decisión para emprender, ¿sí? No puedes estar indeciso de manera continuada. El no decidir no te lleva a ningún resultado. Así que uno necesita tener algo que le haga tomar esa decisión. Durante mis años estudiando en la universidad tuve la oportunidad de tener una experiencia en una multinacional que me invitaron a hacer unas prácticas y ahí descubrí que no quería ser empleado, no quería ser ejecutivo. No hay nada malo en ello, pero yo encontré que para mí no era aquello. ¿Por qué? Porque yo me proyecté con 40 o 45 años, como las personas que estaban allí trabajando, y yo no vi que esa era la vida que quería. No tenía ningún referente, no tenía nadie en mi familia que nunca hubiera emprendido, no sé si a ti te pasa algo así. Por lo tanto,
yo pensaba que la manera correcta de tener éxito en la vida, la manera correcta de ganarse la vida, era a través del empleo, era siendo un ejecutivo, por eso estaba estudiando tanto, por eso estaba titulándome, por eso estudiaba idiomas, por eso quería hacer un posgrado y un máster, para tener más opciones en el mundo de las multinacionales, en el mundo de los ejecutivos. Pero cuando tuve esa experiencia y allí pasé por aquellas semanas, en realidad fueron un par de meses, de prácticas, me di cuenta que no era para mí. Entonces me entró una angustia vital, me entró una sensación de desasosiego, porque tampoco sabía lo que quería. La palabra emprender era algo extraña para mí, por supuesto pensar en ser empresario era algo que me quedaba muy grande. Te repito que en mi familia nadie había sido empresario, todas las personas se habían ganado la vida como empleados. Por lo tanto, para mí todo ello era ajeno, inclusive no conocía de primera mano o de relación personal a nadie que hubiera emprendido, a nadie que fuera empresario y que tuviera éxito. Así que todo aquello me quedaba fuera de mi contexto, fuera de mis paradigmas, fuera de mis ideas, fuera de mi mapa de ruta vital. Y me entró una gran angustia. Y esa angustia lo que me provocó fue la necesidad de buscar qué hacer en mi vida. Lo que decidí era no ser empleado. Por eso te digo que a veces uno lo que necesita es tener claro por lo menos lo que no quiere. Con eso es suficiente para empezar. Es el punto de partida. Luego el resto se va refinando a través de la educación, a través del mentoring, a través de entender cómo otros lo han hecho. Pero uno necesita el punto de partida, el combustible inicial para emprender. Y hay tres tipos de grandes combustibles para emprender, que los quiero compartir contigo y a ver en cuál tú estás. Primero es la necesidad. Yo puedo emprender, mi porqué puede ser una necesidad. También puede ser un sueño o un objetivo en mi vida. O puede ser algo superior, que le llamamos propósito. Voy a empezar por el propósito. El propósito es una palabra grande, es una palabra que a todos nos gusta y que la escuchamos muy a menudo. Pero es algo que a la mayoría de las personas les cuesta muchísimo y van a frustrarse en el camino. Porque no todos tenemos la fortuna de ser Messi o Ronaldo o una grandísima atleta de alto rendimiento. No todos tenemos la fortuna de tener un talento para la música o un don para las artes. La mayoría de nosotros somos personas normales. Yo no encontré mi propósito hasta que tuve 40 años. Pero eso no me impidió emprender y no me impidió llegar al éxito a través del emprendimiento. Porque hay otros estados, como son los sueños, los objetivos o inclusive la necesidad, que son suficientes para emprender y caminar tu emprendimiento con éxito. Ojalá que en el camino llegues a descubrir tu propósito vital, es decir, aquello que tú harás con tanta pasión que ni siquiera necesitarías generar ingresos por ello. Fíjate qué interesante. Ahora, ¿qué ocurre? En mi caso fue una necesidad, la necesidad de encontrar una manera que me permitiera no trabajar para nadie. Y descubrí el emprendimiento. Ahí fue, preguntándome sobre mi porqué, sobre una necesidad, descubrí que podía emprender. Entendí el cómo podía emprender. ¿Entiendes ahora como cuando tienes claro el porqué y el para qué, el cómo empieza a tener sentido? Lo tenía delante mío, pero no lo entendía. ¿Por qué? Porque no me había planteado en serio el porqué y el para qué. Todo lo que yo quería era encontrar la manera de ganarme la vida para que no tener que trabajar para nadie. Y descubrí que si emprendía, podía lograrlo. ¡Wow! ¡Qué descubrimiento! Así que yo te invito a que escribas qué es lo que tú quieres lograr. A lo mejor no tienes una necesidad como yo, ya estás en una fase de sueños objetivos, quisieras lograr cosas en tu vida, quisieras tener unos objetivos mayores, ¡qué bueno! También vale, de hecho eso es un gran combustible. Yo empecé por una necesidad, luego descubrí que podía cumplir sueños objetivos y luego encontré un propósito en mi vida. Puede ser que tú lleves el mismo proceso también. Pero en definitiva tienes que valorar si tienes una necesidad, si tienes un porqué basado en un sueño y un objetivo o ya tienes un propósito en tu vida.
Y entonces el qué hacer para emprender y el cómo vas a emprender es muy sencillo. Vamos a ver algunas de las cosas básicas a la hora de emprender, en el por qué y el para qué. Por ejemplo, la mayoría de las personas hoy en día buscan una libertad personal, tener tiempo, gestionar sus agendas, ser dueños de sus vidas y no estar metidos en rutinas de horarios y semanas tras semanas que siempre parecen lo mismo. Estarás de acuerdo conmigo que la mayoría de las personas pagan un alto precio para ganarse la vida entrando en situaciones rutinarias, como yendo de casa al trabajo, del trabajo a casa. Y todo eso hace que su vida sea muy rutinaria y que paguen un alto precio para poder ganarse la vida de una manera determinada. Por lo tanto, buscamos más libertad personal. En definitiva, decidir cómo es nuestra agenda cada día de manera libre y no porque alguien nos lo dice. Muchas personas buscan una libertad financiera. Tener más ingresos, tener más recursos, no tener dificultades económicas o tener ingresos diversificados que no dependan de una única fuente. Tienes que valorar qué es lo que tú sueñas, deseas, qué objetivos tienes o simplemente qué necesidad tienes. A lo mejor estás cansado de perder tanto tiempo para ir a trabajar. A lo mejor estás cansado de tener dificultades económicas y te quieres librar de ello. O a lo mejor tienes el sueño, tienes el objetivo de poder ayudar a tu familia, de poder ayudar a tus padres, de darle más oportunidades a tus hijos. O a lo mejor quieres viajar el mundo, tener libertad para conocer lugares increíbles del mundo. O quieres influir en personas. O deseas tener liderazgo y una capacidad de desarrollo personal ilimitada. Todos sabemos que muchas veces en los entornos laborales no nos reconocen todo lo que valemos y no siempre uno puede desarrollarse al nivel que uno desearía. Y a lo mejor deseas algo donde no haya límites, una capacidad de desarrollarte sin límites. Todo eso está a través del emprendimiento, todo lo puedes lograr a través del emprendimiento. También muchas personas nos movemos por causas. Yo he descubierto grandes causas a través del propósito. Causas, ayudar a otras personas, causas que impacten en la sociedad, que la mejoren de manera positivamente. Fíjate, paso de mi necesidad a un sueño, a un propósito que puede impactar la sociedad y la vida de personas. Así que la gran pregunta, amigo, es ¿por qué y para qué quieres emprender? Eso es algo que tú internamente debes descubrir y que es un trabajo que debes hacer tú de manera personal. No te preocupes si no tienes un folio con 20.000 respuestas. Con que tengas una sola idea es suficiente para empezar el camino. Yo empecé con una necesidad. Yo tenía la necesidad de encontrar una manera que me permitiera no trabajar para nadie, que me permitiera no ser empleado. Luego me atreví en una hoja a poner objetivos, a poner sueños y con 40 años descubrí el propósito. Espero que esto te haya sido claro y clave para empezar a definir por qué y para qué emprender. Porque ahora lo que vamos a hacer es describir y decidir por qué vamos a emprender online.